Antes de empezar, colocaremos todas las piezas que componen el enganche y con la ayuda del manual veremos que tenemos todo lo necesario para su correcto montaje. También veremos en el manual que es compatible con varios modelos. En esta ocasión hemos elegido una bola desmontable vertical para su montaje. Para la instalación de este enganche es necesario desmontar el paragolpes, no sin antes quitar tornillos en ambos pasos de rueda y en la parte inferior. Como os comentaba, tendremos que desmontar los tornillos de la parte inferior y veréis que el fabricante no ha escatimado en ellos. En los pasos de rueda, tal y como nos tiene acostumbrada la marca, nos encontraremos 2 tornillos de Thor y un tercero con cabeza de 10 que nos encontraremos en esta zona de aquí. Retiramos. Y para terminar de desmontar el paragolpes tendremos que quitar el tornillo que tenemos detrás del plástico. En el lado derecho haremos la misma operación. Podemos ya retirar el paragolpes. Para terminar de sacar el paragolpes tendremos que hacer lo siguiente. Ayudándonos de un sacagrapas, introduciremos entre la goma y el paragolpes. Tenemos que apoyarnos en esta esquina, haciendo suficiente fuerza para que desbloquee las grapas de la parte superior y nos ayudamos tirando de él hacia afuera. Repetimos la operación en el otro lado, a ver si lo veis con más claridad aquí. Introduzco siempre hasta que llego a esta parte de aquí y ahora tenemos que ahuecar el paragolpes y tirar de él. Ya podemos tirar del resto del paragolpes para que salga. Ya podemos quitar el paragolpes, no sin antes desenchufando el conector de los sensores. Para poder instalar el enganche tendremos que quitar el refuerzo y recordar que este ya no se utiliza. Como podéis ver en las instrucciones, estos mismos 4 puntos de anclaje pertenecen también al enganche. Y como os comentaba, ya no se utiliza. Y antes de colocar el enganche, nos dejaremos accesibles los tornillos de la parte interior. Introduciremos la pieza en el lado izquierdo, teniendo en cuenta que van los tornillos hacia el interior del maletero. En los tornillos frontales reutilizaremos los mismos que llevaba el vehículo. Como siempre os digo, no terminéis de apretar los tornillos, solamente lo apuntaremos. En el lado derecho, exactamente la misma operación. Colocaremos el cuerpo central del enganche y si os fijáis, aunque no os lo he comentado antes, tenemos esta muesca que nos indica que esta pieza es la del lado izquierdo. Los tornillos que van en este lateral son tornillos de 12-40 que van pasantes. Le pondremos la tuerca en el interior. Colocaremos la bola. En este caso pondremos los 2 tornillos de 12-25 con la arandela Grower. Tornillo de 12-25 para la parte superior
y el tornillo de 1235 irá en la parte inferior, acompañado de la anilla de seguridad y el soporte de base de enchufe. Terminado de ajustar todos los tornillos, procedemos a darle el par de apriete. Fijaros bien en la tabla y, dependiendo de la métrica, lleva un par de apriete u otro. Antes de la colocación del kit electrónico, sujetaremos el soporte de base de enchufe. Ahora os explico cómo. Para la sujeción de este sistema de sujeción de base de enchufe, tenemos que tener en cuenta esta muesquecita que tenemos aquí, hacerla coincidir con la pieza plástica. ¿Vale? De esa forma conseguimos que vaya batiendo y esa parte se quede fija. Tendremos que poner el tornillo por este lado con la arandela y por la parte posterior, os lo voy a mostrar con detalle, tendremos que poner la arandela ancha que va en esta posición. No es necesario darle ningún par de apriete concreto, simplemente con la ayuda de la llave de Allen y la llave de 10 apretamos un poquito y comprobamos que a mano subimos y bajamos con facilidad. Para el kit electrónico tenemos varias opciones. Podremos montar un kit Aragon Pro conectado directamente a las señales de los pilotos, teniendo en cuenta antiniebla y marcha atrás que va en el portón, pero tenemos la ventaja de disponer de un positivo en la parte trasera izquierda. Es el mismo positivo que llevamos para la instalación específica, que es la elegida en este vehículo. Eso sí, tenemos que tener en cuenta que la instalación específica es necesario la activación de la línea de Cambus en el vehículo. Pero recordad, necesitamos una máquina adecuada para ello. Luego os muestro cómo. Ahora os voy a enseñar cómo hacer la instalación eléctrica. Muy sencilla y muy rápida. Como os decía antes, se coloca todo en la parte trasera. Vamos a ello. Para poder desmontar el lateral izquierdo, desmontaremos la moldura central. Tiramos de ella y va con grapas. Para desmontar este lateral, retiramos esta tela y aquí tenemos una grapa. Extraemos la grapa. Esta es la grapa que tenemos que retirar. Una vez que quitamos la grapa, con la ayuda del sacagrapas, huecamos un poquitín esta parte de arriba y a continuación todo el tapizado. Una vez que hemos sacado la parte inferior, en la parte superior quitaremos a rosca esta grapa y ya podemos extraer el tapizado. Pues como os comentaba, la instalación es muy sencilla. Tenemos aquí el conector donde va la línea de Cambus y los positivos que lo tenemos en esta zona. Si decidimos colocar un kit Aragon Pro, el positivo también lo cogeríamos ahí y tenemos que tener en cuenta este aviso de no conectar nada directamente a los pilotos, pero al conectar un Aragon Pro no existe consumo y no nos dará ningún tipo de fallo. Y la instalación nos ha quedado de la siguiente forma. Hemos sujetado al soporte de base de enchufe al tubo central, pasado por el lateral e introducido por la goma por donde sale la instalación del paragolpe. En la parte interior, el cableado queda por esta parte de aquí y la centralita la hemos sujetado con el adhesivo de doble cara. La masa la hemos cogido al punto de masa del vehículo, el positivo lo hemos cogido usando el robacorrientes de fusible que nos viene incluido en el kit y por último hemos tomado la señal de Cambus a través del conector preparado para ello. Terminada la instalación electrónica, procedemos a su activación. Para ello es necesaria una máquina que nos permita acceder a la BSI del vehículo. Una vez activado, pasarán a funcionar las luces del remolque y los sistemas de seguridad y confort también se pondrán en modo remolque cuando lo llevemos conectado. Para este vehículo vamos a utilizar el sistema autocode para su activación. Una vez conectado el autocode al enchufe del OBD, nos meteremos en el portal de autocode donde daremos de alta el ticket para la codificación. Aceptamos y el operario de autocode se encargará de realizar la codificación. Nosotros, mientras tanto, podremos realizar el recorte. Para realizar el recorte tendremos que tener en cuenta el modelo de coche y el tipo de bola que estamos montando. Como os he dicho anteriormente, es válido para varios vehículos. Yo voy a realizar el corte con una sierra circular. Una vez realizado el recorte, yo lo afino con una lija circular. Y le daremos el acabado final con la ayuda de un estropajo de fibras. Terminada la activación del kit y la comprobación de las luces, procedemos al montaje.
Terminados estos pasos, damos por finalizado el montaje. Hasta el siguiente vídeo.